Lo prometido es deuda. Aquí estamos con el licenciado Héctor Núñez, ex cónsul y consejero de la Embajada Dominicana y el Consulado Dominicano en Haití. No sé cómo al mismo tiempo desempeñó esos dos importantes cargos, pero sí lo tenía en el periodo 81-82, cónsul y agregado consejero en la Embajada Dominicana en Haití. ¿Cómo está, Héctor? Encantado, un placer saludarte. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación y venir por aquí por el programa para conversar sobre algunos aspectos del atribulado pueblo haitiano. Y queremos empezar, Héctor. En tu época de diplomático en el atribulado pueblo haitiano, ¿cómo eran las relaciones dominico-haitianas? Bueno, las relaciones eran muy fructíferas, eran bien armoniosas y básicamente esa fue la misión que yo traté de implementar en el consulado, de una apertura con altura en las relaciones comerciales. O sea que las relaciones allá, tú diste apertura a que los pueblos, unidos por un mismo territorio y divididos por una frontera, pudieran tener cierta armonía en términos comerciales. Sí, pues básicamente había una oficina comercial de CEDOPEX, pero el presupuesto de ello era un poco limitado, entonces como el consulado tenía más ingresos, yo colaboraba mucho a las gestiones del agregado comercial. O sea que tú hacías las dos funciones de comercial o ayudaba a CEDOP, que no tenía presupuesto, con el presupuesto que tú tenías. No, ayudaba básicamente porque los ingresos del consulado eran bien altos. Entonces uno colaboraba económicamente con la gestión de CEDOPEX. Pero ¿cómo se mantenían las relaciones? ¿Eran tensas? ¿Eran buenas las relaciones de estos dos pueblos? No, eran armoniosas, eran buenas. Por ejemplo, los contratos de los braceros eran bien regularizados por el SEA. O sea que había armonía para esa época. O sea que la armonía fue buena en claro. Esa época. ¿Y cuál es la función específica del cónsul dominicano en Haití en esa época? Bueno, básicamente yo era ministro consejero, o sea, yo tenía rango diplomático. O sea, yo básicamente no hacía ninguna función en la embajada, sino yo era ministro consejero y cónsul general, como una forma de darle un aspecto más amplio a mis funciones. Sí. Y en esa época, donde tú te desempeñabas como cónsul, los braceros eran bien contratados, eran bien pagados. Tú sabes que en esa época eso se manejaba como el secreto mejor guardado del Caribe. Yo nunca me enteraba de esas operaciones. ¿Cómo va a ser? Llegaban discretamente las autoridades del SEA, recuerdo apellido Ledesma, pero básicamente eso lo manejaban de una forma discreta que yo me enteraba cuando él se iba. O sea que tú no te enterabas de cuáles eran las negociaciones que se hacían para la contrata de braceros haitianos. No, eso se manejaba directamente de gobierno a gobierno, o sea que básicamente el consulado no intervenía en esa parte, o sea, ni me enteraba tampoco. Ok, ¿cómo tú contribuiste a las relaciones dominico-haitianas? Bueno, básicamente contribuí, por ejemplo, al asunto de los deportes, al fomento de boxeo, de ciclismo, de la formación de los clubes de servicio, ayudé con la formación de los contadores de Haití. Básicamente trabajé en la parte, por ejemplo, el primer egresado de la Ucamaima, el primer alumno, fue referido por la oficina. El primer alumno que fue... Que ingresó a la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra fue referido por la oficina mía. Pero en esa época, en donde Haití y República Dominicana tenían, según a tu criterio, unas buenas relaciones comerciales, unas buenas relaciones de amistad, de pueblo, ¿no hubo ningún conflicto que pudiera alterar esas relaciones? Bueno, básicamente en ese tiempo había una prostitución muy alarmante de dominicanas ejerciendo la prostitución en Haití, pero básicamente eran problemas propios de dos países vecinos, o sea, nada que empañara la relación de gobierno a gobierno, eran cosas particulares. O sea, que aquella hazaña que se le infiere o se le quiere adherir, que han tenido aquella hazaña que ha tenido el pueblo haitiano y dominicano, en realidad eso ha sido mentira. Básicamente son problemas, todos los países fronterizos tienen problemas. O sea que lo nuestro no es nada planificado ni nada que es racismo, sino son cosas espontáneas. El racismo. ¿Es verdad que en República Dominicana los dominicanos somos racistas? ¿Tú pudiste notar durante tu estadía allá
que nosotros pudiéramos emanar algún sentimiento racista, siendo nosotros negros, mulatos? Bueno, es algo que viene con la cultura, porque mi abuela era morena y era racista. O sea, eso es algo que viene con la cultura de nosotros. Pero no creo que se manifestara como así a nivel así colectivo, sino con cosas aisladas. Pero el racismo de nosotros los dominicanos es colorista, porque solamente a los haitianos, o sea, a los negros, lo atacan por negro. Pero si vienen españoles, si vienen gente de otro color, de piel clara, nosotros parece ser que el racismo no lo mostramos mucho. Sí, básicamente a nivel por ejemplo, de los haitianos, que tienen un color más claro, lo tratan diferente y más si tienen un poder económico más alto. O sea, que el poder económico influye. Influye, claro que sí. Pero la función del consulado, de tu misión, ¿tú puedes hablarnos algo de eso? Bueno, básicamente la función es velar por la seguridad de los dominicanos en Puerto Príncipe, Haití, la concesión de los visados para los haitianos. Lo único que yo siempre le hice todo eso apegado a las leyes, no me cedí en cuanto a la asignación de visas, sino que estaba regulado por la Cancillería y siempre estaba pegado a esos principios.